Bienvenidos todos. Damos gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana. En esta ocasión tomaremos la palabra para hablar de las 5 piedras lisas: Onda, David y Goliat. He tomado un folleto, hemos preparado un folleto para traer detalles de gran valor, porque nos ayudarán a comprender esta gran victoria de David frente a este gigante Goliat, este paladín filisteo. Entonces, por eso hemos preparado este folleto, el cual voy a estar pasando y trayendo de allí para que no se escapen detalles de gran valor que nos van a llevar a comprender este gran momento de David, este acontecimiento que se registra ahí en Primera de Samuel, capítulo 17, el versículo 39 al 49. También vamos a estar mirando a otros textos: Primera Samuel 17, 16, Primera Samuel 17, 33, 35, Primera de Samuel 13, 13, 14, Primera Samuel 16, 12, 13, y vamos a mirar cómo la escritura registra ahí muchos aspectos de la vida de David, y también este gran momento que él tuvo y esta victoria frente a Goliat. Vamos a leer Primera de Samuel 17:40. Ustedes pueden tomarlo de 17:39 al 49, pero yo lo voy a tomar solamente un solo texto. Primera Samuel 17:40. Dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se echó hacia el filisteo. Entonces vamos a mirar. Ya les he dicho que tengo este folleto que hemos preparado para traer todo este momento, para mirarlo en detalles de mucho valor. Como ustedes saben, pues la versión en Reina Valera del 60 es la versión con la cual comparto. Es importante señalar que toda la escritura es inspirada por Dios. Como tal, se debe mirar cada evento y su propósito y el mensaje que cada uno de ellos nos trae. Por ejemplo, en Primera de Samuel 17:36, cuando David llama al filisteo Goliat incircunciso y le dice a Saúl que Goliat ha provocado al ejército del Dios viviente. Primero le muestra al filisteo y al mismo Saúl que había sido desechado por Dios. Recuerden que Saúl había sido desechado por Dios por su desobediencia. Entonces aquí David le muestra a Saúl y al filisteo que el Dios de él es el Dios viviente, o sea, le muestra que su Dios es vivo. Esto es importantísimo. Le muestra que su Dios es vivo. Algo interesante en todas las escrituras, recordemos que allá en el libro de Nehemías habla cuando se le leía al pueblo, la escritura al pueblo, cómo ellos ponían el sentido a esa lectura. Entonces vamos con ese poco de sentido y con la ayuda de la misma escritura y del Espíritu Santo a mirar este momento tan importante. Y qué eran aquellas 5 piedras lisas, qué significaban, qué parte hizo la onda ahí en ese momento, y todo este acontecer de este momento de David frente a este filisteo que estaba muy bien preparado, armado como ejército.
Segundo, ¿qué hace David? Reconoce el momento del gobierno de Dios sobre Israel, la teocracia. Cuando dice que ha provocado al ejército del Dios viviente, está reconociendo la teocracia, o sea, el gobierno de Dios sobre Israel. Y lo confirma y lo pone de presente en 1 Samuel 17:45. Dice, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mire qué maravilloso. Aquí era el gobierno, David poniendo de presente esa soberanía, ese gobierno teocrático en el cual en ese momento ellos se encontraban. Este gobierno teocrático, el gobierno de Dios sobre Israel. Y también aquí para señalar, en 1 Samuel 17:16, los 40 días, estos textos están aquí, ustedes pueden leerlos, los 40 días que el filisteo estuvo atemorizando a Israel. ¿Qué nos muestra los 40 días? Bueno, los 40 días nos hablan de un tiempo de prueba. Podemos ver el tiempo de Moisés en el desierto, los 40 días, Jesús ya en el nuevo pacto, en el pináculo del templo, cuando fue llevado ahí, dice que fue llevado 40 días para ser probado. Y este filisteo dice que estaba ahí 40 días y 40 noches, desafiando al pueblo de Israel. Muy bien armado este paladín filisteo. Las pruebas deben traer consigo crecimiento y acercamiento a Dios, como lo veremos más adelante en la vida de David. Una prueba no debe ser solamente para pasarla y de pronto en quejas y en reclamos y mirando quién tiene la culpa, sino llegar a la presencia de Dios como lo hizo David, y cómo creció él y cómo creció su confianza en Dios. Y que la prueba debe ser para crecer espiritualmente. Como ya he dicho antes, no se crece espiritualmente bajo bajo unas cartillas o bajo unos talleres, sino en el conocimiento de esa evidencia de una vida con Dios en este tiempo de prueba, el cual debemos discernir. Otro aspecto importante aquí era que David era el hijo número 8 de Isaí, era su octavo hijo. Recordemos que en el pueblo de Israel y todo en esa época, la primogenitura era algo demasiado valor, tenía un valor y traía consigo muchos privilegios. Sin embargo, fijémonos aquí que David no era el primogénito, era el octavo hijo de Isaí. ¿Qué nos muestra esto? También la escritura tiene, a través de los números, la escritura nos muestra nos da a conocer algunos momentos, los cuales en ese tiempo pues se entendían así gráficamente. El pueblo de Dios se acercaba a través de sacrificio, a través de holocausto, a través de figuras, de símbolos. Se estaba hablando, había un lenguaje hablado ahí, encerrado en símbolos y figuras y todo esto. Entonces, David era el octavo hijo de Isaí. De Isaí, ¿qué quería decir esto? Que con él vendría un nuevo tiempo para Israel, un nuevo momento, como realmente así fue. Para Israel vino ese momento grandioso y glorioso cuando David, como rey, trajo el arca de Dios a Jerusalén. Esto fue algo que fue cuando ya él comenzó a ejercer como rey, y todo esto, trajo el arca a Jerusalén. Muy bien, dicho todo lo anterior, y vamos a leer nuevamente, porque hoy vamos a saber por qué David escogió, qué significado tenía esas 5 piedras, la onda, que no es instrumento que debemos como opacar, sino mirarlo
como la misma escritura nos va a mostrar hoy, demasiado, con una importancia muy grande. Y tomó su callado, 1 Samuel 17:40, y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue al filisteo. Muy bien. ¿Por qué habían 5 piedras? Porque recordemos que este era un momento de prueba para Israel. Ya lo vimos antes, que el filisteo venía 40 días y 40 noches. O sea, y esto nos muestra, nos referencia que era un momento de prueba, de donde este filisteo se sentía superior, era superior en armadura y estaba desafiándolo. 40 días y 40 noches. Mirando esto, ¿por qué David escogió 5 piedras lisas? Recordemos que las piedras tienen un calificativo, no eran solamente piedras, eran 5 piedras lisas, lo cual la escritura lo muestra con mucha claridad, las cuales él no cogió ni recogió, sino que él escogió piedras sin porosidad, sin quebraduras, sin rayaduras. Esto habla del cuidado que tuvo David para, en este momento, o sea, fueron unas piedras que él escogió. No las recogió ni las cogió, sino que las escogió. Habla de algo que demandó un cuidado para él, o algo que hizo cuidadosamente, algo que lo hizo con un interés único, de que esas piedras no tuvieran ninguna porosidad, ni tuvieran ninguna quebradura ni rayadura. Esto es importante, muy importante, porque no eran piedras así, eran piedras lisas. Este calificativo lo señala la escritura muy bien. Ahora, ¿por qué fueron 5 piedras? Porque no fueron menos, porque no fueron más. Ya dijimos cómo el número 40, estos 40 días que estuvo en el filisteo, nos habla de tiempo de prueba. Igualmente pasa con el número 5. Gráficamente este número indica lo incompleto. Esto es maravilloso. Indica lo incompleto. De esta forma David estaba mostrando o demostrando que estaban no eran competentes, estaban diezmados, por así decirlo, estaban diezmados en cuanto a sus capacidades para enfrentar a un filisteo, a un paladín que estaba bien armado, bien equipado con toda su armadura, y ellos se sentían que estaban en incapacidad para defenderse, ellos mismos. Entonces David toma esas 5 piedras para decirle, bueno, y para mostrarle a Dios, estamos en desventaja, somos incompetentes, no tenemos como defendernos ante semejante desafío, y por eso él escoge esas 5 piedras lisas. Por eso de ahí es donde David acude a la ayuda de Dios directamente en esta figura, en estos símbolos, en todo este hablar. Él acude a Dios. ¿De qué forma? Miremos que es evidente que él las piedras no las metió o las tiró en el bolso, en el saco pastoril, sino que las puso. También ahí tuvo cuidado. Fíjese cómo habla que no las metió, las puso, las 5 piedras lisas. Y de esas 5 piedras lisas tomó una piedra. ¿Qué es esa piedra? Qué maravilloso. Esa piedra es
tomó esa piedra como ese tipo de Jesús, de Dios, la principal piedra del ángulo. ¿Y qué más hizo? ¿Qué importancia tuvo esa onda? Que no fue una onda con O, no sé, no es una onda que se escribe con O, de ola o de hacer círculos o de hacer cualquier eh, este, fetichismo o de hacer cualquier danza, porque David no fue ahí, no estaba en danza. Eso no era un momento de fiesta, era un momento de mucho temor, de mucha preocupación, de mucho miedo ante semejante desafío que tenían, ante semejante prueba. Entonces él no estaba ahí danzando ni haciendo círculos. Esta onda se escribe con H. Está clarítico que era una onda, un instrumento de cacería. De hecho, él en su ejercicio de pastor de ovejas de su padre Isaí, él utilizaba este instrumento para defender sus ovejas. Entonces esta onda era una onda de cacería. De hecho, algunos de nosotros las hemos visto hace mucho tiempo. Los muchachos cogían sus ondas y salían y a tirar los pájaros. ¿Y qué hace particular este instrumento? ¿Por qué lo toma David? Porque esta onda, yo tengo por aquí estos cueritos que lo voy a traer. Esta onda, cuando se colocan estas cosas aquí, en este cuero se puso la piedra, y este cuero cuando se estira aquí se hace un ángulo. Qué maravilloso, toda la sabiduría y todo el entendimiento que tuvo David para traer en todo su atuendo, en todo lo que él traía consigo, mostrar de que Dios estaba ahí para defenderlos, para acudir en ese momento tan desafiante. Entonces esa onda hace ese ángulo, cuando ya se mostré aquí y hace ese ángulo, y ahí pone él esa piedra, que Jesús es la principal piedra del ángulo. Y sí, aquí voy a leer, porque es necesario traer esta palabra para que miremos cómo esta palabra hace armonía, cómo, cómo armoniza este momento en que David toma esta onda y cómo escogió. Mire lo que dice primera de Pedro 2, 4 y 6. Dice: acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, aleluya. Y el que creyere en él no será avergonzado. Miren qué interesante esta escritura. Dice: pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces fíjense cómo David en esta piedra tipo de Jesús, con esa onda para hacer ese conjunto, en ese ángulo, él estaba mostrando a Jesús, esa piedra escogida, la principal piedra del ángulo. Y dice: y el que creyera en él no será avergonzado. Él creyó y no fue avergonzado. Se habla de ser avergonzado cuando se está en desventaja. El que tiene la ventaja siempre, el que tiene el poder siempre cree que está aventajado, y que el más débil será siempre más débil. Pero aquí nos muestra la escritura que cuando hay una confianza plena, una convicción de fe genuina en la verdad de Dios, entonces en esa confianza verdadera, dice que, recordemos que dice la escritura, que los que creyeren en Dios y los que se acerquen a Dios de verdad, o sea, el que se acerque a Dios de verdad, cercano está Jehová, dice la escritura, a los que le invocan de veras, o sea, de verdad.
porque puede haber el invocar a Dios en un estado religioso, en un sistema religioso, en un sistema de ceremonias vacías, pero no de convicción verdadera. Entonces, esto prefiguraba. ¿Y qué era este cuadro? Este cuadro prefiguraba la victoria de Jesús en la cruz. Esto es un cuadro, es un cuadro maravilloso, por eso es un cuadro y una historia que no se puede traer como una anécdota o como algo que David tiró piedra o que no. Esto tiene una esencia, tiene una eficacia que la misma escritura ya vimos cómo nos va llevando a mirar esto con mucha claridad. Miremos lo que dice Colosenses 2, 14 y 15. Colosenses 2, 14 y 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Todo era contrario en el momento que estaba Goliat frente a David, o David frente a Goliat, todo era contrario. No había ninguna forma como él creyera o el pueblo de Israel creyera que podían vencer, porque estaban diezmados en fuerza, en el ejército, en armadura. Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso fue una exhibición pública que pasó ahí. Fíjense cómo ese paladín, el gigante Goliat, esa piedra fue tan certera que entró ahí en su frente y cayó. O sea, la principal piedra del ángulo. Jesús venciendo ese gigante, su pie cayó, lo exhibió públicamente, lo despojó de todo su andamiaje, de todo su argumento y de toda su armadura. Fue un momento glorioso para el pueblo de Israel y es una enseñanza maravillosa para nosotros, nosotros que somos la iglesia del cuerpo de Cristo. ¿Qué podemos mirar aquí? Ya para ir terminando, porque lo importante es traer todo esto, lo que en realidad eran estas 5 piedras lisas, lo que en realidad como tomó él de su ron pastoril, una piedra, la piedra que él la tomaría como ese tipo de Jesús, de la principal piedra del ángulo de Jesucristo. 3 cosas para terminar. Una, David no se presentó como rey. Recuerden que ya David en primera de Samuel 16, 12, 13, ustedes pueden leerlo, que ya cuando David se presentó en ese momento ya era rey, porque ya había sido ungido por Samuel, no públicamente, en secreto, algo que Saúl desconocía, porque recordemos, si ustedes leen ese momento cuando Samuel lo va a ungir, eso es una cosa maravillosa, cómo sucede todo, pero ya él ahí estaba ungido como rey, no públicamente, pero ya, y no se presentó como rey, con opulencia, aquí estoy, yo también soy rey, y yo puedo vencerte. Segundo, en 1 Samuel 17, 33, 35, pero tomaré el versículo 34, recuerde que el versículo 34, si usted lo puede leer ahí, dice que cuando él se presenta a Saúl, David le dice algo bien interesante, y vamos a leerlo aquí un momentico, porque para leerlo aquí un momentico, en 1 Samuel 17, 34. Ustedes pueden leer los otros textos que son bastante. Dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un lobo o un oso y tomaba algún cordero de la manada, como él los defendía. Fíjense que le dice: tu siervo era pastor.
O sea, él no se presentó como pastor, porque no dijo, tu siervo es pastor, era. Se mostró para enfrentar a ese gigante, ese paladín filisteo muy armado, se presentó como que era pastor. No se miró como un pastor con todas las habilidades de cazador o de buen tirador. No se presentó con esas habilidades. Esto es maravilloso, sino que le dio lugar a Dios como, como ese gobierno teocrático que ellos tenían, donde era la autoridad de Dios, era soberana. Entonces, él se presenta sin sin ningún cargo. Él no se presenta como que el cargo era lo que lo iba a hacer o como que el cargo él podía sacar, bueno, aquí estoy porque soy pastor. No, él dice, tu siervo era pastor. Esto es importantísimo, porque ya él ahí habla de que ya él no tiene habilidades como pastor, como cazador, como tirador, sino que su confianza está en Jehová su Dios. Y tercero, ya para terminar, Primera de Samuel 14, dice que Dios le dio, o sea, David se ganó esta distinción, Dios le dio esta distinción o título, varón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué Dios le da este reconocimiento a David? Porque David también reverenció a Dios, lo reconoció, puso su autoridad por encima de su reinado, de ser rey, por encima de él tener alguna habilidad como pastor. Confió en la seguridad de la autoridad, de la soberanía de su Dios. Y él, para que lo defendiera. Entonces esto, Dios lo miró como algo único, porque él tenía todo para presentarse como rey, porque había sido ungido, tenía todo para presentarse como pastor, con toda la opulencia y toda el andamiaje de pastor, como cazador, como buen tirador, no. Sin embargo, él depositó su confianza en Dios y se despojó de todo esto, de todas las habilidades. Le dijo a Dios, aquí estoy, necesitamos que tú hoy nos defiendas, porque tú eres nuestro Dios, eres Jehová nuestro Dios, y eres nuestro defensor y nuestro cuidador. Es posible, y esto de pronto es muy posible, de que el Salmo 23, que tanto conocemos y que tiene algo de tan maravilloso cuando nos acercamos a él, haya nacido aquí. Haya nacido aquí. Cuando le dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, él lo defendió, aderezas mesas, o sea, arreglas todo delante de mi enemigo, de mí. Entonces es posible que Salmo 23 haya nacido aquí. Así que gracias a Dios por este momento. Esto es muy importante que nosotros nos acerquemos a las Escrituras en el propósito y en el mensaje que Dios trae, porque esto nos hace, lo he dicho en muchas oportunidades, nos hace crecer y nos hace tener una vista y una visión del Evangelio en la verdad. Entonces, en otro video, en otra oportunidad, y gracias a Dios damos verdad por todos estos momentos que nos da, voy a traer un video donde vamos a mirar por qué realmente David tenía tanta presencia de Dios en su vida. La misma escritura ahí en 1 Samuel nos lo muestra. Entonces lo estaremos mirando en un momento más adelante. No era no tenía que ver nada con esto de que él, las piedras, ya vimos exactamente de qué nos habla y la onda, todo esto tan maravilloso. Así que nos vemos en una otra oportunidad y que Dios nos siga ayudando a todos. Gracias.